Bueno, vamos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí conectados ya para la previa a lo que van a ser las Olimpiadas del libro, los 3 libros de Juan, las 3 cartas o epístolas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Entonces hoy vamos a dar un breve repaso para como orientación a qué vamos a hacer la próxima semana. Entonces ya les vamos a decir aquí, vamos a compartir y vamos a hablar ahí al respecto. Entonces, bueno, es el repaso. Esta es la clase de repaso, el 1 de diciembre. Así que vamos a intentar, ¿verdad?, que quede el video, si es posible, hoy para que puedan repasar ahí entre semana, pero vamos a enviar también el archivo, lo vamos a enviar inmediatamente después al chat para que ustedes lo tengan ahí accesible. Pero vamos a hacer el repaso aquí en vivo y solo las preguntas las vamos a enviar ahí en el chat. Entonces, acabamos de terminar el tiempo de oración. Sigamos orando ahí por las peticiones de salud, peticiones por el país y peticiones por las actividades, ¿verdad?, que están en la iglesia también. Pero qué bueno, ¿verdad?, que ya finalizamos nuestro tiempo de estudio bíblico, ¿verdad?, en la escuela bíblica. Entonces, el próximo miércoles van a ser las Olimpiadas. Nos vamos a conectar a las 6:40. Vamos a definir ahí con Ronnie cómo va a ser la parte previa, pero vamos a dejar ahí un tiempo para las preguntas también. Entonces, recordemos que el objetivo de la escuela bíblica, el objetivo de esto es poder recordar, el objetivo de las Olimpiadas en general, el objetivo de la escuela bíblica es recordar lo que hemos estado estudiando en las clases de escuela bíblica, hacer como un repaso, una síntesis de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Es muy difícil, pero empezamos viendo ahí, ¿verdad?, los datos. Empezamos el 23 de junio y terminamos ahorita en noviembre, así que ahí nos tomamos bastante tiempo, pero gracias a Dios pudimos estar estudiando ahí casi todos los versículos ahí, entonces fue muy bueno. El otro objetivo que cumplimos también era aprender a desarrollar e implementar el método de la espada para utilizarlo en el estudio personal de la Biblia y para utilizarlo también en el discipulado persona a persona. Ese es el objetivo de estas clases de escuela bíblica. Por eso repetíamos el método de la espada y repetíamos el método de la espada para que usted se familiarizara con eso. Y el otro objetivo que cumplimos con la escuela bíblica era eso, leer la Biblia, estudiar la Biblia y memorizarla. Viendo ahí algunos de la primera clase, ¿verdad?, habíamos hecho una encuesta. Entonces, en esta encuesta ahora habíamos dicho algunos desafíos que íbamos a implementar versículos para memorizar. Entonces, varios dijeron, sí, está bueno, vamos a memorizar. Y yo, qué bueno, excelente. Pero ahora ya como son 15 o 16 versículos, ahora ya está complicado. Pero no, la idea es repasarlos y son más o menos fáciles. Así que ánimo. Entonces, el repaso es hoy. Entonces, y las Olimpiadas van a ser el próximo miércoles a las 6:40 y siempre por Zoom. ¿Quiénes pueden participar? Usted y yo. O sea, todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Renacer, y alguna visita que se quiera agregar y que quiera conectarse justo ese día, también lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, están invitados. Entonces, ante cualquier duda, puede escribirnos o puede ver los videos de las clases anteriores y ahí están grabados en YouTube y entonces ahí los puede ver y puede repasar y alguna pregunta también la puede enviar ahí. El día ¿cuál sería la metodología? Bueno, el día de las Olimpiadas vamos a hacer 2 grupos y entonces, la verdad que va a ser aleatorio. Ryan o Ronnie o alguien va a hacer las 2 sesiones, ¿cómo se llama? Grupos. Y bueno, los que queden ahí en el grupo, eso van a hacer. Así que ese no hay problema, no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, los que queden ahí en el grupo, esos van a ser sus grupos y vamos a ir haciendo algunas dinámicas, algunas preguntas y todo.
va a haber tres tipos de participación, tres opciones de participación. Nivel básico, yo le iba a poner principiante, pero no es principiante, es nivel básico, preguntas básicas. Nivel máster, que sí es el nivel pro, el nivel arriba, sí, no como genio teólogo, pero sí ya un nivel como que sí estuve metido en la clase y sí sé a qué se refiere y todo. Y la otra opción de participación es versículos de memoria. Entonces, pero yo les digo, bueno, no les voy a decir, hasta en el momento les voy a decir mejor cómo va a ser, pero es fácil, va a ser fácil lo de la parte de versículos y demás. Ya tenemos conseguimos un sistema, ¿verdad?, biométrico para poder así desarrollarle que nada, no haya copia ni nada. ¿Hay algún nivel amateur? Necesita la nueva cédula para poder participar. No, vale. El DNI. ¿No hay algún nivel amateur? Ahorita vamos a explicar, correcto. Ahorita vamos a dar las preguntas del nivel básico y del nivel máster. Y las vamos a enviar también ahí en el chat. Ejemplo de las preguntas. Bueno, no ejemplo de las preguntas, sino que mejor dicho, estas son las preguntas. ¿Quién fue el escritor de los libros de primera, segunda y tercera de Juan? El nivel básico, ahí, fácil, todas las sabemos, ¿verdad? Ya la cheque. Hoy no saludé a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga, hermanos. A todos los que están conectados ahí. Ya miré que vemos varios ahí. Qué bueno. ¿Cuál es la fecha en que probablemente se escribieron las tres cartas? ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Pasamos los micrófonos allí. Creo que están contestando ahí. Dice Sin Denise, audio. 56 después de Cristo. Yo digo que no, pero... No. Se cree que fue un poquitito después. Se cree que fue más o menos alrededor del 85 al 90 al 95. Porque la pregunta es a las tres cartas, ¿verdad? Recuerden, es que aquí yo también me confundí porque Santiago sí fue escrito alrededor del 50. Santiago fue antes que Juan. Juan ya es cuando él era anciano, él era mayor, entonces ahí fue cuando escribió. Entonces por eso es que se cree o se piensa que fue entre el año 80, desde el 80 al 90, 90 y algo. Entonces, pero es algo básico, es algo general así. No es que queremos la fecha exacta y el mes exacto, no. Entonces, la otra pregunta, ¿quiénes fueron los destinatarios de Primera de Juan? Y aquí hay yo puse la respuesta. ¿Por qué? Porque en el video, no sé por qué, no concluimos en esto exactamente, que el libro no tiene un destinatario. O sea, no dice, esta carta es para tal persona, sino que es para los cristianos en varias iglesias. Entonces, todos los creyentes en un sector de iglesias. Juan estaba escribiendo desde Éfeso y él estaba enviando esta carta a unos creyentes en diferentes lugares y la carta iba a ser leída en diferentes iglesias. Entonces, por eso es que no hay un destinatario específico, sino que son creyentes en varias iglesias. Entonces, esa es la respuesta. Pregunta 4. ¿A quién se le envió la carta de tercera de Juan? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Alguien tiene la respuesta? A Gallo, dice Mimi. Así es, muy bien. Ahí le damos puntos para Mimi desde ahorita, ¿verdad? Excelente. Ahí está, en tercera de Juan 1.1, ahí dice quién fue el destinatario. Por eso les digo que es el nivel básico, así que va a estar bien bonito. Esta va a ser bien fácil, bien práctica. Características de Dios mencionadas en Juan. Entonces, el libro de Juan lo podemos dividir en tres partes. Dios es, espacio, ahí de primera Juan 1, del 1 hasta el 2.4, es una característica de Dios que se menciona ahí. Después, del 2.28 al 4.21, se muestra otra característica de Dios. Dios es.
Y después la última se la voy a decir porque no está tan clara. Le voy a poner ahí. Dios es vida, del 5.1 al 21. Entonces, la primera de Dios es, no sé si alguien le quiere contestar. Amor. Esa es la segunda. Entonces la primera es luz. Ajá, ahí está. Yo sabía que una de las Muy dos bien, una era amor y excelente. otra era luz, pero no me acordaba cuál va primero. Esa no se vale, chamo. Está inventando. Ey, si te ponen No, la rayita y no te ponen los versículos, están buenos. Loco, lo que me tiene preocupado es que dice Darío que esto es nivel básico. Yo creí que estaba en el pro. Yo ya No, leí el las otro, el avanzadas y máster. son avanzadas. El pro es, está bonito también, está Loco, interesante. si Ya este lo es el vamos a ver. básico, no quiero ver el pro. No tengan Pero miedo, no van a tengan tener miedo, que una no duele. semana para repasar, así que hermana Brenda, hermana Georgina, también allí a la hermana Irma, no se preocupen, no son difíciles las preguntas. Y la hermana Tere, bienvenida también que está conectada ahí. A Cristian también saludos. Entonces la número 6. ¿Contra quiénes hay una advertencia en segunda de Juan? Y por eso les pongo la cita, segunda de Juan 1 del 7 al 11. Ahí se habla acerca de un tipo de persona. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Si no, lo pueden buscar, pero es un tipo de persona ahí que se explica en el versículo. Entonces, no es complicado. Vamos a ver si va a ser con Biblia abierta. Creo que no. Las Con Olimpiadas no va a teléfono ser. encendido. ¿Cómo? Con el teléfono encendido. Vamos a ver. Es que los del CNN no nos van a dar permiso para implementarlo, pero vamos a ver. Pero ahí está el tipo de persona. Entonces, ustedes lo buscan ahí y va a salir fácil y práctico. Hola, profe Raúl, Dios le bendiga. Gusto, saludos. La número 7. Estamos haciendo el repaso, profe Raúl, para la próxima semana hacer la competencia de las Olimpiadas de primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, la número 7 es ¿cuáles son los 3 personajes que Juan describe en tercera de Juan? Bueno, sí. Tercera de Juan, hay 3 personajes que se mencionan allí. Entonces, es mencionar los nombres. En este caso es mencionar los nombres. Hay 3 y son muy fácil de descubrir los nombres. ¿Alguien lo sabe? Tic-tac, tic-tac. Sí, Aquí está la respuesta, vamos. Diótrefes. Se le trabó ahí. Ese es el 1. Y Gallo es el otro. Gallo, sí. Y creo que el otro se llamaba Dionisio, pero no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo. Ryan lo sabe. Ryan, vamos. Demetrio. Esa va. No, nada que ver. Eso era. Sí. Muy bien, excelente, excelente. Me hiciste pensar en Dionisio de Herrera. Ahí está. Vamos a la siguiente entonces. ¿Cómo se llama el método que utilizamos para estudiar estas 3 cartas de Juan? Espada. El método de la espada, correcto. Lo utilizábamos y allí lo implementábamos con las preguntas y todo. Entonces, está fácil. Mencione 2 preguntas que le hacíamos al texto para estudiarlo. Entonces, allí hay 4 preguntas que le hacemos al texto. Entonces, van a mencionar 2 preguntas. ¿Qué nos dice de Dios? Correcto. El Padre, el Hijo. ¿La otra? Una promesa para reclamar. Una promesa para reclamar, correcto. Ahí son 4 preguntas que le hacemos al texto. Entonces, de esas mencionan 2. Bueno, a ustedes no los voy a poner en nivel básico, no se preocupen. Sí, el nivel básico lo vamos a dejar para los que están así de primera vez, así. No, así le vamos. La que le toque. Pero pueden ayudar. Esa es la otra ventaja que vamos a hacer ahí. Bueno, esta pregunta está bien bonita, porque dice, ¿qué palabra usa Juan en su primera carta
que nos dice, que nos habla del cambio de personalidad que tuvo al conocer a Jesús. Segunda de Juan 1:1, 2:18, 2:28, 3:7 y más. ¿Qué palabra usa Juan y que nosotros podemos determinar que hubo un cambio en la personalidad de Juan? De antes, cuando era Juan el discípulo, ahora, cuando es Juan el anciano. ¿Cuál creen Hijitos. ustedes que es? ¿Ah? Hijitos. Esa mera, esa es la palabra, ¿verdad? Excelente. Ay, no, que no. Ahí, un sticker para Ronnie, por favor. Ahí, ya tiene. Entonces, esa es la palabra, hijito, ¿verdad? A mí me gustaba una que decía amor y todo. Sí, también, pero más que todo es la palabra esa, hijitos. Habla de una forma paternal que se dirige Juan hacia los oyentes, a los creyentes, a los destinatarios. Ahora el nivel máster, este está bonito. El nivel pro, el nivel así. Bueno. ¿Cómo le podemos responder a alguien que dice que Juan el apóstol no es el mismo que Juan el anciano? ¿Cómo le podemos responder a ellos? Ahí hay varias objeciones. Hay una de las objeciones que dice que Juan el apóstol era una persona, como dice en Hechos, del vulgo y sin letras. Entonces, eso es una. Juan era un... en el libro no se menciona que era el discípulo amado. Entonces, pero hay otra parte, ¿verdad? En el libro, Juan, siendo uno de los líderes de la iglesia, ¿cómo se puede él llamar a sí mismo el anciano? Porque todos se llamaban el apóstol, ¿verdad? O así. Entonces, ¿por qué Juan? Entonces, esas son las como... no excusas, pero sí los argumentos que utiliza la gente para decir que no es el mismo. ¿Cómo le responderíamos nosotros? Pregunta la clase. Para decir que sí es el mismo. ¿Qué piensan ustedes? No me acuerdo cuál video era ese. Estaba buscándolo ahorita, pero no lo encontré. Que respondan los del nivel máster. Vamos. Ajá. Vamos, Josué. Vamos, Mimi. Ya estamos haciendo las olimpiadas ya entonces. ¿O le dejamos de tarea? No, ahí va el profe, ve el profe va a decir. Ahí está. Ajá, Vaya, diga, profe, profe, dele. diga, profe. Vamos, profe. Hay un detalle. Ajá. San Juan lo escribe poco tiempo después, cuando se inicia la iglesia. Tercera Juan ya ha pasado más tiempo. Él puede considerarse anciano de días, no necesariamente apóstol en el término que hoy asociamos. Entonces, hay diferencia de criterio por la época. Así es. Y otro argumento ahí, ¿verdad? Pedro, cuando escribe su carta, también se menciona como anciano. Yo entre los ancianos, entonces no hay problema eso. Y lo otro es el tema de sin letras y del vulgo. ¿Qué significaba eso? No es que una persona que no estudiaba o que no sabía del sumo sacerdote o que no sabía de judaísmo, no. Es una persona que tal vez que no tenía los estudios religiosos o no había estado así como Pablo a los pies de un instructor, de un rabí. Entonces, pero sí sabía, ¿verdad? O sea, y sí podía él escribir y todo lo demás. Entonces, Otro detalle en ese sentido, ¿sí? Es el hecho de la experiencia. Si ya para Pentecostés hubo un alboroto por el impacto que provocaron, después del recorrido que había hecho, cuánto había madurado en la fe como para tener la profundidad en la enseñanza bíblica. Así es. Creo que la otra evidencia era la similitud de los temas que toca, ¿verdad? Entre, por ejemplo, el enfoque que da Juan en el Evangelio, creo que es o la forma de, no me acuerdo si es la forma de escribir o es el tema en sí mismo, comparado con las cartas de Juan, que están bien enfocadas en cuanto al amor y parecieran como apuntar a la epístola, al Evangelio, bastante. Correcto.
¿Sí? Entonces, esa es la idea, ese es el panorama general. Pero está bueno. Excelente, vamos bien, vamos bien. La otra, número 12. Hable sobre el cambio que Dios hizo en Juan con respecto a su personalidad. O sea, cómo era antes, cómo se le llamaba antes a Juan, y hoy, cuál es la palabra o las dos palabras que reflejan ese cambio. Ahí incluyo las dos palabras porque una era amor y otra era la que mencionó Ronnie en el nivel, en la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, hable de ese cambio. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió ese cambio? No sé si alguien quiere profundizar y contestar desde ahorita. Dice Denise Yo no. Escuchamos, Denise. que creo que es que a Juan también le llamaban, le llamaban hijo del trueno, ¿verdad? Porque Correcto. era volado. Y entonces, al contrario, ya en la, ¿cómo se llama? Ya en las cartas, tiene la actitud paternal y se refiere al amor como la muestra de verdadera fe. Entonces eso Así muestra es. cómo de una forma cambió de ser acelerado a ser amoroso. Ujú, correcto, de ser impetuoso, de ser fuerte así y todo, ahora a ser más tranquilo, más paciente, más amoroso. Muy bien, Denise, una estrellita ahí para Denise. Un sticker. Entonces, listo, ahí va eso. Entonces, no son preguntas difíciles, solo es que le puse otro nombre, otro título, pero las preguntas son fáciles. Menciona alguna característica del anticristo. Aquí puse ver video clase número 18, ¿verdad? Ahí hablamos acerca del anticristo en segunda de Juan. Ah, perdón, no puse ahí en qué pasaje, ¿verdad? Pero en primera de Juan se menciona, segunda de Juan también. Entonces ahí pueden ver ustedes algunas características. Pero dedicamos una clase, ¿verdad?, a profundizar en esta parte. No sé si alguien tiene alguna característica, si no, pasamos a la siguiente y miramos el video ahí. ¿Alguien quiere compartir alguna característica del anticristo? Vale, aquí lo tengo en inglés, pero lo voy a interpretar en mi mente. Que habla de los falsos maestros que no andan en las cosas del Señor, no caminan en las cosas de Dios. Y si no andan en las cosas, no caminan en las cosas de Dios, no es de Dios. Es una de las características de falsos maestros. Correcto, enseñan falsa doctrina y tienen todo eso y no caminan con Dios. Ahí está muy bien. Excelente. Ahí podemos agregar otras características, ¿verdad? Que está bueno, la misma palabra lo dice, en contra de. Anti es en contra, entonces en contra de Cristo, que engaña, que miente, que critica. Entonces, ahí la otra pregunta va orientada a esto mismo, ¿verdad? La otra pregunta dice, ¿qué enseña Juan con respecto a Jesús para contradecir el pensamiento de los falsos maestros? Lo que ahí en este momento estaba iniciando lo que era el gnosticismo. Entonces, ¿qué es lo que enseña Juan? ¿Cuál es la principal enseñanza de Jesús cuando vino a la tierra para contradecir esta falsa enseñanza del gnosticismo y los falsos maestros? ¿Se acuerda alguien? ¿Quiere compartir alguien? Si es en 2 de Juan, creo que tiene que ver con el versículo 7. Porque, bueno, no sé, no estoy seguro, pero el versículo 7 dice que porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y precisamente creo que ese era el argumento en contra de los gnósticos que decían que no, que Jesús era como un espíritu ahí o algo así era la cosa. Entonces aquí Juan estaba estableciendo eso, que él sí había venido y quienes negaban ese hecho, entonces estaban en contra de Cristo. Correcto. Y aún primera de Juan empieza así. Lo que hemos visto desde el principio, estos anunciamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Entonces, toda esa parte habla de que yo vi a Jesús y Él es el Cristo. Entonces, Él vino a la tierra, fue corporal y estuvo con nosotros y todo. Entonces,
A ese punto es que quiere marcar Juan. No es un espíritu, algo del pensamiento, porque los gnósticos apuntaban a eso, ¿verdad? Que como es Dios, no pudo hacerse hombre, 100% hombre. Entonces, y porque la fe, o sea, la parte, con la mente yo hago la fe, pero con la carne hago lo que quiero. Eso es lo que enseñan ciertos grupos ahora. No, yo puedo ir a la fiesta, yo puedo usar drogas, beber, tomar, lo que sea, porque solo con la mente es que obedezco al Espíritu. Pero no, ¿verdad? Es lo que Juan estaba enseñando, que no, va uno solo, ¿verdad? Con mi cuerpo también tengo que glorificar a Dios y con el Espíritu también. Entonces, sí, era la principal enseñanza, de que Jesús vino en carne y era Dios. Muy bien, excelente. Ahora, bueno, busquemos 1 Juan 5:13 y expliquemos por qué creemos que en este versículo está el propósito de la carta. Bueno, sería decir cuál es el propósito de la carta. Creo que voy a reformular esa pregunta, pero ¿cuál es el propósito de la carta de 1 Juan? Según 1 Juan 5:13, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Correcto. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de 1 de Juan, de la carta? Es, como dice ahí bueno, ¿qué creen ustedes? Antes de dar la... Bueno, con el versículo, diga lo que diga el anticristo, los creyentes tienen vida eterna. Ahí dice ahí, ustedes La sepan, seguridad de su salvación. confíen de que tienen vida eterna y crean en Jesús. Entonces, ese es el propósito de la carta, el propósito del libro y hasta lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que no es algo separado, sino que puedo creer hoy. Excelente. Bueno, ahora el 14 y el 15, porque dice cuál es la confianza que tenemos en Dios, según 1 Juan 5, 14 y 15. Están bien bonitos estos versículos. Así no puede ser la Biblia abierta, porque vamos a dar los versículos. Entonces, ¿quién me puede decir ahí cuál es la confianza? Dos cosas que podemos confiar en Dios. Que puedo declarar lo que quiero. No, perdón. Casi ya dejo de compartir y ya cierro y todo ya. No, la Hay una confianza es predicación que, en la iglesia. sí, petición, que Dios oiga las peticiones y si Así es según su voluntad, Él lo cumple. Así es. Según la voluntad de Dios, Él lo cumple y Él nos oye. Si somos hijos de Dios, Él nos oye, ¿verdad? Entonces, esa es como diríamos, la doble confianza que tenemos en Dios. No solo nos oye, sino que también, si es según su voluntad, Él nos responde. Bueno, vamos a las últimas 4. Estas están bonitas ahí. ¿Hay algún error en la Biblia si yo tengo diferente opinión con respecto a quién fue el destinatario de Segunda de Juan? Recuerden, ahí vamos a explicar, ¿verdad? Segunda de Juan dice que fue escrito a la elegida, pero ahí tiene que explicar entonces los destinatarios. Un destinatario dice que era una y el otro dice que era. Entonces, ¿hay algún problema si yo pienso uno de los dos? ¿Qué piensan? ¿Qué hablamos de esto? ¿Se acuerdan? Ahí sería en 1 Juan 2:1, creo que sale ahí. Sí.
¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere la señora elegida? Habíamos visto dos posiciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Bueno, una de las posiciones era que podía ser efectivamente una persona en particular de la cual, a la cual le dirigía la carta, pero y la otra opción era la iglesia. Sí, entonces. Era una iglesia, ¿verdad? Ajá. Correcto. Entonces, ¿hay algún error en la Biblia si yo digo que era una señora? ¿O hay algún error si otra persona dice, no, es una iglesia, es la iglesia ubicada en tal lugar? ¿Hay algún error en la Biblia en ese? Si nosotros creemos algo ahí de eso, o si nosotros, uno tiene un punto de vista y otro tiene otro punto de vista, porque hay varios teólogos que unos dicen uno y otros apoyan lo otro. ¿Hay algún error en la Biblia en eso? ¿Qué piensan? La Biblia no tiene errores, Darío, pero, Así es. ¿verdad? De ninguna manera. El problema es ese, pues, de la forma que podemos nosotros interpretar el pasaje, ¿verdad? Entonces, pero Ahí, muy bien, gracias, José. La Biblia no tiene errores, entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo no puedo determinar a ciencia cierta o 100% quién era el destinatario. Entonces, ¿hay algún error o conflicto en eso? No, porque es mi interpretación, ¿verdad?, de ese versículo. Entonces, si yo digo que era una señora y que los hijos son los que se refiere ahí, y que al final termina diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, o sea, sí se puede referir a una persona de carne y hueso. Pero si otro hermano dice, no, que se refiere a una iglesia, la iglesia que está en lugar, y los hijos de tu hermana se refiere a los hijos de la iglesia, los hermanos de la iglesia del otro lugar. Y el pasaje que se refiere dice que tus hijos andan en la verdad, entonces se refiere a los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿hay algún conflicto en eso? No hay un conflicto, sino que yo no tengo todas las herramientas tal vez para determinar a quién se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿pero hay conflicto ahí? No hay un conflicto. Pero sí, ¿verdad? Hay muchos teólogos que sí se van a un punto de vista y tienen sus argumentos para decir, no, es esto. Y está bien, ¿verdad? Hasta en el cielo tal vez nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, a quién se refiere. Entonces, no podemos estar peleando ahí de quién era o quién no era y todo. Entonces, pero la Biblia no tiene error, así que no hay ningún error en eso. Solo tenemos que explicar este mismo. ¿Se entendió esta parte? Sí. Hermana Irma, ¿se entendió? Hermana Brenda, ¿se entendió? Hermana Georgina, ¿se entendió? Sí, excelente. Sigamos entonces. No, cualquier pregunta ahí nos pueden escribir, ¿verdad? No hay problema. Estamos a la hora. Bueno, al número 18, está bonita esta. ¿Qué enseñanzas aprendemos con respecto a Gallo en Tercera de Juan? ¿Qué enseñanzas aprendemos con respecto a Gallo en Tercera de Juan? ¿Alguien quiere compartir algo que se acuerde? Sí, no. el servicio que Gallo presta. Sí. Así es. El profe Raúl decía, ahora el testimonio de Gallo, ¿verdad? Que todos hablaban bien de él. Que se habla allí, ¿verdad? De que él era hospedador, que era servicial, y el servicio que prestaba, ¿verdad?, a los santos, a los hermanos que predicaban en las iglesias allí. Entonces, ahí podemos agregar a unas otras cuantas, pero esa es la general, ¿verdad? Y las otras son específicas, ¿verdad? Son puntuales. Comparta alguna enseñanza personal que Dios le ha marcado en este tiempo. Entonces, en tal clase yo me acuerdo de esto. Creo que fue la hermana Patti que mencionó, al final de Tercera de Juan me quedé con este versículo que estaba así. Entonces, muy puntual, muy específico. Entonces, a eso. No, aquí le voy a decir con todo desde la parte pedagógica. Aprendí de Dios. Yo se lo voy a poner malo. Si me dicen usted, aprendí de Dios. No es la respuesta que uno espera escuchar, sino que
qué aprendió, ¿verdad? O sea, qué punto. Algo que Dios le marcó y que Dios le enseñó, ¿verdad? Bueno, y la número 20 dice, comparte algún versículo de primera, segunda o tercera de Juan y cómo lo aplicaste a tu vida en este tiempo. Entonces, si le sale esta, va a estar muy bonito y lo vamos a escuchar, ¿verdad? Tal vez, no sé, tal vez tercera de Juan 2:1 le gustó y lo pudieron aplicar. Entonces yo, bueno, está bien. No hay, ¿verdad? Tercera de Juan 2:1 no hay. Entonces, pero esa es la idea, que agarremos un versículo y decir, este versículo lo apliqué en tal momento. Ahí listo. Entonces, ahora viene la parte tal vez un poquito más complicada, pero lo vamos a hacer fácil, ¿verdad? Los versículos de memoria. Hay varios versículos allí en el documento que vamos a mandar ahorita. Ahí salen los versículos, sale la cita y sale el versículo escrito. Entonces solo es cuestión de repasarlo, estarlo repasando. Tenemos una semana. Entonces, ánimo, ánimo. No, les iba a decir una trampa, pero mejor no. Entonces la idea es repasarlo, repasarlo, repasarlo. No. Pero ánimo. Y si no, repasen los que ya se saben. Este me lo sé, lo voy a repasar. Este también me lo sé, lo voy a repasar. Este no me lo sé, lo voy a dejar ahí como opción, pero repaso los que ya me sé. Entonces, ánimo, eso podemos hacer. Recuerden, estuvimos desde el 23 de junio hasta ahorita diciembre, final de noviembre. Entonces, tuvimos ahí varios meses para estar repasando estos mismos versículos, los mandamos al chat, los compartimos, mandamos fotos y todo. La idea es que ahora, después de ya un tiempo, podamos repasarlos y tenerlos ahí en mente. Así que ánimo, ánimo, sí se puede, sí se puede. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los versículos o con respecto a las preguntas del nivel básico y del nivel máster. No sé, ¿alguna pregunta? Compartan la información de ese cuestionario para preparar los chepes. Para preparar la copia. Bueno, está bien. No, si la vamos a mandar. No para hacer el chepia, pero van a tener como a los estudiantes, ¿verdad? Tienen doble pantalla y tienen las respuestas en un lado y tienen la cosa en el otro lado, el chat en el otro lado. No, no queremos eso. Es que usted comparta lo que aprendió, compártalo y va a ser un momento, como miramos en los objetivos, va a ser para repasar, para compartir unos con otros y para recordar, ¿verdad? Eso. Entonces, ánimo. No está, como le diría, tenía todas las, estaba todo orientado a hacerlo un examen para que usted lo haga con un teólogo. Pero no, ¿verdad? La idea era mantenerse en lo básico, mantenerse sencillo y que usted lo podamos, o sea, que sea bonita la Olimpiada también. ¿Recuerdan cuando nos poníamos de diferente color y todo así? Bueno, no nos vamos a poner de diferente color, pero sí vamos a estar ahí compartiendo. Vamos a hacerlo en grupos, recuerden, vamos a hacer los 2 grupos y vamos a ir acumulando ahí respuestas correctas. Entonces va a ser bonito, vamos a ver. Entonces tal vez los versículos hacen el quién gana al final. Entonces, ánimo, apoya a su equipo. Otra pregunta, comentario. Solo para, ¿cómo se llama? Para que la gente sepa cómo va a ser o sea, se sabe cómo va a ser la dinámica, que si va a ser aleatorio, respuestas múltiples, o así responda a la pregunta, así, usted, o más tranquilo. Conseguimos un programita allí bonito, entonces vamos a hacerlo, no le voy a dar la pregunta yo, sino que el programita va a generar la pregunta, pero por niveles. En el nivel básico, se va a generar la pregunta y después vamos a pasar al otro nivel y ahí se va a generar de nuevo la pregunta. Pero más que van a ir, bueno, en esta vez le di las preguntas, entonces ahí están.
No sé si voy a hacer respuesta múltiple porque mis respuestas múltiples son muy obvias. Entonces, pero por eso la idea era discutirlo hoy y que quedara ahí, ¿verdad? ¿Verdadero o falso, Darío? Puede ser verdadero y falso. Ah, con versículos puede ser verdadero y falso. Ah, o Con una coma que ¿verdad? falte ahí, falso. Tal versículo, una palabra cambiada. ¿Cuál es el versículo correcto? Entonces ahí ponerlo. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, no hay problema. Invitados entonces todos para el próximo miércoles, si Dios lo permite, conectarnos ahí por Zoom y estar ahí realizando el resumen de estos libros para que estuvimos aprendiendo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, dejamos de compartir por acá. Y no sé, o no sé si hay alguna otra pregunta más. Yo creo ¿Alguien que ya. más? No. De hecho, hasta aquí llega.